fíjate que salga bien, porque si no fracasa esto. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Ya es invierno, entonces ya es noche, indudablemente. En primer lugar, agradecer a la Casa, al Centro Arte Moderno, esta oportunidad que nos da a unos cuantos soñadores, bohemios, eso es lo que se dice genéricamente, pero somos unos emperrados trabajadores de la cultura y bueno, que nos da la posibilidad de reunirnos aquí, presentar nuestras cosas, tener debates, en fin, o que ocurra esto que está ocurriendo ahora en este momento, que nos precede a la presentación que vamos a hacer, que es una instalación realizada por Juan Carlos Albert, que está ahí detrás, se llama Barracón, evidentemente las alusiones a que se refiere están a la vista, pero al final, cuando termine la presentación y estemos en los abrazos finales o en el castigo a Carlos por lo que ha perpetrado, se pondrán fotos que son muy importantes para completar la idea de la instalación de Juan Carlos. Juan Carlos Albert es un amigo de hace muchos años y quizás para mi modesto y leal entender, uno de los íntimos de Ramón Gómez de Serna. Íntimo, efectivamente hablando, ¿no? Uno de los expertos, edita un maravilloso boletín ramoniano que lleva numerosos años ya editándose y bueno, me ha sorprendido con esta obra que no tenía antecedentes sobre sus instalaciones. Bueno, vamos a Carlos, que el año pasado, en septiembre, presentamos aquí otro libro de él, e hicimos referencia a otro libro que se había publicado hacía poco. Entonces son 3 libros en 2 años prácticamente, pero que nadie se asuste, o sea, no es una persona que esté todos los años publicando 2 o 3 libros, porque si fuera así, no creemos de sus autores que por año publican 2 o 3 libros, no creemos. Somos así, no incrédulos. No, son libros que llevan muchos años trabajándose y bueno, que algunos amigos le hemos empujado a que los socialice, que los haga público, que los colectivice, ¿no? De alguna manera en la lectura, que nos permita inventar de esos libros que le he hecho nuestros propios libros, ¿no? O sea, porque evidentemente son libros muy abiertos, muy personales de él y en realidad reflejan la diversidad de inquietudes de Carlos. Un hombre de muchos oficios, cantante, hombre de estudios diversos como la física, como la cuántica, como la filosofía, graduado en arte dramático. O sea, hay que andar así con la cabeza muy ágil, ¿no? Para ver las distintas figuraciones de Carlos, los distintos rostros que tiene Carlos, un hombre proteiforme, pero que finalmente, y ya desde hace muchos años, parece que su vocación, su sentido en la vida a través de todas estas búsquedas convergen en la escritura, ¿no? Es un hombre como que ha sentido que nació para escribir, ¿no? Y en efecto se lo pasa escribiendo, pero no publicando libros ni terminando libros 2 o 3 por año, ¿no? Es decir, escribe con mucha constancia y bueno, en él se cumple una cosa muy curiosa. Yo creo que él ha hecho una especie de accesis social en favor de la literatura. O sea, eso no quiere decir que se haya convertido en un beato o en un ermitaño, ¿no? Es un hombre que en realidad
renunciado a un montón de cosas que comprometen al ciudadano corriente para insistir con su pasión por la cultura, por el conocimiento y sobre todo esto que parece que fueran derivas en su vida, ¿no? Que va por la música, después va por la filosofía, después va por el arte dramático, por la literatura, etcétera, etcétera. En realidad su búsqueda es construir un sistema de todas las cosas, una convergencia de los distintos saberes o búsquedas o investigaciones, ¿no? Y yo creo que eso se nota en un maravilloso libro, su primero editado, que es La Carretera, ¿no? Después, el año pasado, se presentó las 12 fábulas contra el nuevo orden mundial. Tuvimos que hacer referencia a La Carretera porque evidentemente es un libro que nos había conmovido especialmente. Y ahora estas historias, ¿no? Jocoserias que han salido hace poquito, se presentaron en Canarias. Y bueno, tengo que decir que, bueno, a Carlos lo conozco desde hace muchos años, y uno de sus hechos fundamentales es que sabe muy bien lo que es un relato y lo que es un cuento, ¿no? O sea, por eso creo que le ha puesto historias jocoserias. No he hablado con él y a lo mejor aprovecha la ocasión para rebatirme, ¿no? Y eso está mal, entonces creo que en esta le ha puesto historia porque hay cuentos y hay relato, ¿no? Esos dos géneros tan fronterizos el uno con el otro, ¿no? Que a veces se invaden, ¿no? Y que, bueno, quizás que es un cuento, ¿no? Entonces enseguida echa mano a los clásicos y recuerda que Cortázar dijo es una flecha que va a su objetivo, ¿no? Que no se distrae de intenciones. También podemos pensar en Raymond Carver, ¿no? Que dijo que en el cuento es un texto en el que siempre se nota cierta inminencia de que va a pasar algo, ¿no? Entonces, y bueno, en ese orden de cosas, evidentemente el cuento es un texto que uno lo empieza a leer y no lo lee de a partes, ¿no? Es una cosa que se lee de un tirón, no se puede estar leyendo trocito de va la historia, ¿no? Y en general, de los buenos cuentos, hay esa sensación de que ¿no? Uno quiere llegar antes que el autor, ¿no? Hacia el final, ¿no? Y, bueno, hay eso en Carlos, pero también hay otra forma de contar, de relatar, que es abierta, que deja al lector posibilidades de pensar cosas, ¿no? En este libro yo rescato todo el contenido, pero me ha llamado a releer un cuento de Júpiter, ¿no? La Mancha de Júpiter, donde bueno, mi compañera Blanca ha hecho una magnífica interpretación. Ella siente que lo que hay en este cuento es la admiración de un personaje que ha sido robado por la precisión y la justeza con que el ladrón realiza su obra, ¿no? Y asiste así a la renovación de esa tarea de robarle, ¿no? Me parece extraordinaria la interpretación. Y bueno, y yo también creo que se puede agregar de que, pero esto ya es absolutamente personal mío, no creo que Carlos haya incurrido en esa idea, pero la idea de esa relación que hay entre personaje y autor, ¿no? O sea, el autor es robado por el personaje, ¿no? O sea, el personaje va quitándole cosas y cada nueva incursión es para sumar a lo que Blanca ha visto, que es lo primero que se aparece en el cuento y lo más sostenible, ¿no? Bueno, Carlos es actor. Esto es, o sea, ¿qué quiere decir? Bueno, que a veces nos engañan, nos dice cosas y no son, porque tiene mucha capacidad para ponerse en otro ser, ¿no? Para salir de sí y colocarse en otra persona, en otro ser, ¿no?
Y en ese sentido, creo que lo que ha conseguido en este libro es salir del mundo ordenado y corriente y colocarse en el mundo del disparate, ¿no? O sea, y moverse con naturalidad entre una y otra cosa, y por eso me parece que se llama jocoseria, ¿no? Que a veces es una lectura que uno hace jocosa de seriedades o seria de jocosidades, ¿no? Es una cosa donde van muy articuladas ambas realidades, ¿no? En ese sentido, creo que es una extraordinaria originalidad esta visión de Carlos sobre cosas muy corrientes y muy comunes o muy habituales en nuestra vida. O sea, desfilan aparte de los muertos, de la vida, de los dormidos, de los corazones rotos, etc. Desfila la globalización, el Banco Central Europeo, los bancos, las cajas, etcétera, etcétera, los gobiernos, esa cosa que, sobre todo el Banco Central Europeo, que parece ser nuestro centro de gravedad, ¿no? Últimamente. Y no escapa ninguna de estas cosas a las inquietudes de Carlos, y a veces, fuera del libro, me consta que se escora un poco hacia esa preocupación, ¿no? Porque un hombre que investiga seriamente las cosas tiene la sensación de que nada es como se presenta, sino que tiene su doble lectura, y en ese sentido, muchos años de conocerlo, de compartir taller literario con él, me ha dado ese punto de vista, ¿no? De que es un hombre que nunca se queda con la primera versión, ¿no? Y bueno, creo que lo vais a poder advertir en este libro, donde hay mucha diversidad de temática, pero un tratamiento común, y es ese viaje de lo racional a lo disparatado y viceversa. Bueno, es todo lo que tengo que decir, y te paso la palabra a la placa. Allá final. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Rafael, un placer reencontrarte por culpa de Carlos, pero un placer que nos reencontremos por gracia de Carlos también, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Me ha hecho gracia que no nos hayamos puesto de acuerdo, porque he apuntado un par de ideas que has lanzado que voy a recuperar con tu permiso a lo largo de lo que yo voy a contar. La primera es que has hablado de los emperrados trabajadores de la cultura. Yo quiero hacer extensible el término en la misma línea que lo he hecho hace pocos días también, de que gracias por ser militantes de la cultura, que aparte de los emperrados trabajadores hace falta gente como ustedes que están aquí dando sentido a esto que intentamos elaborar cada día, pergeñar, y que sufren o sufrimos algunos, pero que ustedes, al estar ahí, con libro, sin libro, prestando atención, esto es lo que da sentido a toda nuestra actividad y a la mayor parte del trabajo que en esto se empeña. Así que mucha militancia cultural, por favor, hoy más que nunca, que esta ciudad la necesita especialmente en estos días. Así que gracias por estar y ayúdanos a difundirla, que ahí sí que necesitamos armas y gordas. Dicho esto, muchísimas gracias, Rafa, por esta presentación de Carlos. Se nota que lleváis mucho tiempo compartiendo talleres, pero me hace mucha gracia. El van porque yo no tiene ni pelo ya. Cada día perdía uno, ¿verdad? Yo no he compartido talleres con ellos, pero me da la sensación que en cierto modo lo hacemos porque llegamos a conclusiones muy parecidas. Para los que no conocen el libro, que supongo que no lo diría, haré una breve presentación. Las historias jocoserías son 6 cuentos, para empezar, seguidos de 2 piezas que no sé cómo calificar, eso mejor que lo haga Carlos, porque como está en géneros fronterizos, que bien ha dicho, pongamos 2 piezas que hacen un homenaje, componen un homenaje a Francisco de Quevedo, y sabrá por qué, ustedes lo pueden imaginar, y le siguen 12 escenitas breves, y le llamo escenas porque son dialogadas. Como yo también soy teatrera, tiendo a llevármelo a este campo, pero pueden ser historias o conversaciones o pequeños sucedidos dialogados, que es lo que las informa en común, por así decirlo. 12. Tenemos en total 20 piezas, es una tarta de 20 piezas este librito, así que como ven, por su tamaño, son 20 piezas muy pequeñitas.
Esto es algo que yo siempre le agradezco a Carlos, lo hice ya el año pasado con las fábulas, lo vuelvo a hacer este año. La brevedad, la concisión, ese empeño que tiene en afinar, en desterrar todo lo innecesario en el aparato lingüístico para llegar al corazón de las cosas y que los lectores vayan exactamente por la guía, por la senda más precisa en cuanto al lenguaje y al mismo tiempo puedan volar más en su imaginación, porque nos hurta muchos detalles, pero esto nos permite a nosotros ponerlos, o no ponerlos, o quitarlos según vamos avanzando en su relato. Y esto yo se lo agradezco porque, supongo que Rafa lo sabrá mejor, es una tarea del autor terrible, la de boicotearse a sí mismo y recortar y quitar y sancionarse, ¿no? Y castigarse para dejarlo lo más pulcro posible y lo más leve posible de cara al lector. Esto hay que agradecérselo siempre. Así que, de nuevo, felicidades, porque el año pasado con las 12 fábulas ya lo hiciste y sigues en esta línea, lo cual no significa que no debas, y que seguro que has hecho, vamos, no significa que no sepa hacerlo largo, es que le gusta hacerlo así y es lo que ha elegido en esta ocasión, así que hay que aplaudírselo porque además funciona estupendamente. El libro, lo más original que tiene, en la línea también de lo que decía él, es esta visión particular suya que tiene sobre el hombre. Los héroes de Carlos, tanto en la cartera como en las 12 fábulas, bueno, las 12 fábulas no eran hombres, pero eran animalitos humanizados, pero aquí es que sus héroes son estas personitas sencillas que somos, pero tan perdidos como estamos, porque son todos personajes de hoy. Les pasan las cosas reconocibles de las que hablaba Rafa, se enfrentan a televisores, a tiendas, a oficinas del INEM, a cositas muy pequeñas de nuestro día a día, pero él tiene la habilidad, el autor tiene la habilidad de colocar el ojo en lugares imposibles, ¿no? Un poco como está ahí esta cámara, no que la vemos, pero a lo mejor había otra ahí detrás que no somos conscientes de que está, ¿no? Él va poniendo diferentes cámaras en una escena que aparentemente todos conocemos, que reconocemos como posible y verídica, puesto que forma parte de nuestro entorno, y le da la vuelta. Esto es lo increíble de Carlos y es donde empieza a buscar las antítesis y las paradojas dentro de una situación aparentemente normal. Y es lo que a mí me parece que, seguido de su empeño en acompañar a los personajes, porque como bien decía Rafa, tiene capacidad de meterse en la piel del otro, pues nos hace ir acompañando a estos personajes en sus pequeñas historias increíbles, y es donde de pronto, más allá del género fronterizo, llega al hombre fronterizo, les pone en unos extremos, por ejemplo, la muerte. Si uno no es consciente de que está muerto, hay uno de los cuentos habla de esto, un hombre que está muerto, pero no lo sabe. ¿Qué pasa en esta situación? ¿No? ¿Cómo descubre uno si está muerto o no? Es muy pequeñita la historia, pero claro, tiene unas implicaciones tremendas. O, por ejemplo, el hombre que va a la oficina del INEM y pues encuentra que desde allí se busca parado. No es que un parado busque empleo, sino que se busca es un parado. Y nos da la vuelta. Y además es que es tan lógica la argumentación que se da que es perfectamente plausible. O este ladrón del que hablaba, que sistemáticamente roba a la misma persona, y el robado se queda prendado de esto. No se ofende porque le roba, sino que se queda maravillado por esta capacidad. Pone los acentos, la visión del ser humano en unos lugares muy increíbles que nos lleva a cuestionarnos dónde están los límites de la humanidad. La muerte es un tema no recurrente, pero sí que es uno de los más... Hay una empresa de seguros que hay un hombre que intenta asegurarse estar vivo cuando vence un contrato, y de pronto le plantean un seguro especial a base de ir vendiendo sus órganos, ¿no? No, es que si usted nos vende un órgano, pues le aseguramos un poco más de vida y tal, pero si nos vende el corazón, ¿dónde están los límites, no? ¿Dónde están los límites entre hasta dónde somos seres humanos? ¿Qué es lo que podemos perder antes de dejar de serlo? ¿O es que ya lo hemos perdido todo y ya nos da igual perder algunas cosas más? Esto es lo que más o menos nos va planteando en sus pequeñas historias, y de ver dónde están nuestros límites, porque yo creo que se lo pregunta todos los días. Esto seguramente tiene que ver con su física y su filosofía, esto a mí se me escapa, pero es una pregunta que yo creo en las historias de Carlos lanza, ¿no? ¿Dónde está nuestra humanidad hoy, en el mundo de hoy? ¿Dónde la hemos perdido? Luego se va a ver una escena que también vamos a ver dónde está la parte de animalidad que tenemos y que él intenta también recortar y perfilar en nuestra identidad humana. Y esto es terrorífico porque jocoseriamente lo plantea. Y es lo que jocoseriamente nos lleva a preguntarnos qué reflexión, qué idea del hombre de hoy
es la que está sustentando esto y es donde los lectores militantes de cultura entran a participar y es donde tenemos que abrir caminos, porque él está planteando estas cosas para que nosotros hagamos caminos. Así que muchas gracias por abrirnos estos caminos y que sean muchos más. Quería comentar una cosita también sobre esta pasión que tiene por el dios televisor, Yahvé. El televisor es un objeto también muy presente en estos cuentecitos, que está personificado. Aquí hace el proceso inverso. Es curioso. Y lo interesante es que ya ni siquiera se molesta en hablar de los contenidos de la televisión, que es lo que habitualmente comentamos. No, es que es el propio aparato el que reina, el que impera, el que domina. Es terrorífico, Carlos. Terrorífico. El dios televisor. Otros personajes, hay un cuento que no recuerdo cómo se llamaba, ahora se lo voy a decir. Este robo me es familiar, que es maravilloso, porque es un ladrón que se presenta en casa de sus propios padres para intentar que no le conciban, porque no soporta su vida. Y, como ven, son situaciones de lo más lógicas, pero tremendas, porque les pone en situaciones límite, y lo bonito es que les acompaña. Se pone en el lugar del ladrón que no quiere vivir, que no quiere que su padre... Pero también en el lugar de los padres, que están encantados de ver a su hijo, aunque sea un ladrón. ¡Ay, qué bien, mira! Si no nos ha salido bien. Es fantástico y no pierde nunca ocasión de meterse en todos los puntos. Nunca se queda con uno solo de los personajes. Nunca es maniqueo. Acompaña a los unos y a los otros. Y ninguno tiene la plena razón ni la plena visión de las cosas. Esto es fantástico. Y esto es lo que yo creo que nos hace en 2 paginitas o 3 que pueden tener los diálogos, 5 o 6 que pueden tener los cuentos y llegan a descubrir un montón de sorpresas de nuestro comportamiento que no reconocemos como propio, pero que precisamente, como reconocemos como propio, nos acompaña. Yo creo que es la gran paradoja que hace, ¿no? Que nos veamos todos en la piel de estos y al mismo tiempo sacarnos y ponernos fuera. Este es un poliedro extraño que hace Carlos con su mirada y que a mí me admira porque hacerlo tan brevemente y tan precisamente como lo hace me parece un trabajo de escritor increíble y es lo que demuestra su militancia de la escritura. Así que gracias por hacerlo. Y yo un poquito más tengo que añadir, invitarles a leerle y sobre todo a preguntarle cosas, porque aparte del título que tú te preguntabas por dónde venía, que yo también me lo pregunté en su día, y invitarles a leerlo sobre todo con esta capacidad de sorprenderse igual que la tiene el autor y de recrear. Bueno, hay una parte del libro que a mí no me gusta, pero ¿sabes? Hay una parte del libro que no me gusta porque él le da unas recomendaciones al lector y claro, me parece muy bien, pero yo creo que el lector tiene que hacer lo que quiera con el libro, pues para eso está bien. Pero de verdad, recreen esas historias a partir de estos personajes que a lo mejor mañana descubren en sus compañeros de trabajo, en sus compañeros del bar, en el campanero del frente y yo creo que se lo van a pasar, aparte que lo van a pasar muy bien, lo van a recordar varias veces seguramente en pequeñas situaciones a partir de que las hayan leído. Yo creo que más o menos es todo. ¿Vas a leer? Sí, bueno, quería... Voy a Ahora decir hablar. un par de cositas. Ahora no supo hablar, ¿eh? Hablo, ¿no? Que descanse, si no lo hablo. Bueno, muchas gracias aquí al maestro Rafa, Rafael Flores y a Blanca. Me ha encantado eso de la militancia de la escritura, es verdad. Eso, otra cosa no, pero en eso sí, en eso sí. Bueno, quería deciros, daros las gracias por asistir. A mí estas cosas me gustan mucho, que seamos pocos pero densos e intensos, y eso siempre está muy bien. Y la minoría selecta, que siempre yo le decía a Rafa, una buena minoría siempre es mejor que una mayoría difusa y dispersa, ¿no? Bueno, antes os tengo que decir que me pidáis disculpas si hoy me pongo más confuso de lo normal, porque hoy es el primer día en mucho tiempo que me he levantado muy malo y no me he recuperado casi hasta por la tarde, o sea que puede que diga alguna extravagancia mayor de la habitual, disculpadme, o incluirla como si fuera una especie de exposición poco seria, que es lo que habría que hacer para que no... Como si yo formáramos parte de un relato más, ¿no? El relato todavía no he hecho... Ya te tenemos integrado. Bueno, todo esto. A ver, os voy a decir 4 cositas y ya está. Quiero repetir 2 citas que dije una vez, que yo creo que son en la otra exposición que hicimos, que son interesantes, que explican otras cosas. No me voy a poner pedante, como ya he dicho, voy a decir 2 citas que eso tienen que ver con algo que quiero deciros.
A ver, Plutarco en el siglo I cuenta que el emperador Craso era el de los esclavos, el de Espartaco, ¿no? El Craso que interpretaba a Lorenzo Olivier, ¿no? Que era un tipo bastante sobrio, financió a Julio César, etc. Era un tipo de pocos amigos, muy sesudo. Sin embargo, cuenta Plutarco que en la batalla contra los partos, la batalla de Carras, que por cierto luego me enteré que él murió en esa batalla, fijaos si le daba importancia al humor, fijaos lo que os voy a decir, que entre descanso y descanso de la refriega le contaba chistes a la tropa. O sea, se acercaba y empezó a contar lo que entonces se llamaban los relatos milesios, ¿no? Que posiblemente el autor era Luciano de Samosata, que es el único antecedente que tenía Quevedo, por cierto, de la historia griega, el resto súper bien. El caso es, eso por un lado. La otra anécdota que quería contaros, que fijaos que el escritor Rabelais, el que escribió Gargantúa y Pantagruel, era un médico que escribió esos textos de humor, porque él creía en la acción terapéutica del humor a los enfermos. Entonces, luego compiló todos esos relatos y creó ese libro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si unimos lo de la idea del humor frente a la batalla y la adversidad y frente a la cuestión esta que estamos viviendo que nos quieren enfermar si no estamos ya un poco enfermos, yo creo que el humor aparece como la gran solución. La solución, como siempre digo, más inmediata, ¿no? Porque formas de catarsis tenemos muchas, ¿no? Está el fútbol, está el sexo. El fútbol hay que pagarlo, claro. El sexo tiene que tener una pareja. Pero el humor es inmediato, el humor es explosivo. Entonces, no el humor, la risa es una descompresión, como decía Freud, biológica, brutal, se suelta y ya es maravilloso, y eso nos vuelve como una trampa, eso sí, pero nos libera, ¿no? Entonces, claro, eso es lo grande que tiene, ¿no? Yo creo que la risa es al cuerpo lo que el humor al espíritu, ¿no? El humor es una elaboración mayor, la risa es un componente más biológico, más estrepitante, más inmediato, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿por qué escribí este libro? Había otras opciones así de cosas cuando estoy de aprendiz de brujo de las letras y estoy moviéndome loco, decía, bueno, tengo otras opciones para sacar, pero pensando en la situación que vivimos hoy en día, etcétera, pensé que el humor podía ser una vía de conexión más directa con la situación que estamos viendo y con el lector de hoy en día, ¿no? Más un país como el nuestro, con una tradición, con el humor tan fuerte, más yo diría que profunda, como de arma de defensa contra el poder, etc., ¿no? Por eso inventamos la literatura. La gran literatura satírica, la es nuestra en gran medida, y la picaresca es absolutamente nuestra, ¿no? Y nace de la situación siempre esa tragedia que tenemos con el poder y que tenemos que salir, porque si no entraríamos en un Big Bang de neurosis, ¿no? Constante. No me gusta esa expresión, Big Bang de neurosis. Entonces, bueno, pues eso, la idea del libro surgió así, ¿no? La idea es conectar con la gente, siempre tengo esa obsesión, Rafa me lo insistió durante años, décadas, intenta la cercanía, a pesar de todo, a pesar de la elaboración de los textos, de las palabras, piensa siempre, el lector, eso siempre es una obsesión para mí, a pesar de que es verdad que a veces toco temas y cosas que fácilmente no son como para el premio Planeta, ¿no? Entonces, claro, pero a pesar de eso, siempre, a mí Rafa me enseñó en su momento a tener la presencia de una mayoría observándote en el texto, ¿no? Y entonces, a pesar de que sean cosas en un momento dado más distantes, sí diluirlas en un lenguaje lo más cercano y común posible, ¿no? Entonces, en eso el humor me surgió, que no estaba previsto. Yo no soy ningún especialista ni en el humor ni en nada parecido, simplemente estaban esos relatos ahí, y luego digo, bueno, pues si tengo que sacar algo lo más directo, yo con la mirada de Rafa encima siempre presente, omnipresente, digo, lo más cercano que tengo ahora dentro de las locuras y desvaríos infinitos es una serie de textos de humor que digo, bueno, están aquí, pues a lo mejor miré a ver si tenían una unidad de libro, ¿no? Y bueno, me costó, digo, bueno, ¿esto cómo lo hago para unirlo? Porque es un poco raro. Pero lo encontré la manera, porque luego eché mano del texto que teníamos en la revista donde yo escribía también, de humor, y entonces milagrosamente casi pude darle una cierta unidad, ¿no?
Y lo del homenaje a Quevedo y tal actúa casi como una bisagra en el libro, ¿no? Porque son como dos textos, como una bisagra que separa los cuentos del otro. Esto no lo vi yo, lo vi un amigo mío. Y digo, no, maravilloso, yo no lo vi, pero fue precisamente el autor de estos dibujos maravillosos, por cierto. Habrá un porcentaje, ¿no? Sí, sí. Que pagamos por cada libro. No, esto lo hizo en una tarde, o si lo iba a saber, hubiera dicho que me hubiera hecho en lo de las fábulas, pero no, no estaba. Entonces, claro, el humor es eso, el humor... Ah, voy a decir una cita de Horacio muy interesante. Él decía, ridens castigat mores, ¿no? O sea, el humor o la risa castiga las costumbres, ¿no? Entonces, lo que hace un poco este libro es utilizar eso, no perderme en temas que puedan ser del humor, pero más alejados a los nuestros, sino enfocado en, como dijo Blanca y Rafa, en los temas más cotidianos y casi rutinarios, ¿no? Como Guiné, ¿verdad? Claro, no quiero desvelar cosas para que luego, porque ya la gente yo creo que lo va a ver, pero por ejemplo, como me pasó una cosa muy interesante y es que cuando terminé de hacer los textos y lo había dejado ahí, luego me di cuenta de que efectivamente formaban parte de cosas muy actuales. Yo no era consciente, ¿no? O sea, uno trabaja con sus obsesiones y vive con sus obsesiones, las artes, pero luego fue después que me di cuenta de que tenía un componente muy actual. Sabía que era actual, pero no tanto. Entonces eso también me animó, ¿no? Me animó a continuarlo. Y iba a decir algo más que se me ha olvidado, como siempre. Y bueno, eso, la risa y el humor como liberación. Yo creo que evidentemente no es un libro de chascarrillos, ni de chistes, ni nada de eso, porque no... De hecho, pienso que, claro, cuando se hace un chiste, por ejemplo, un chiste, la risa es a priori, ¿no? O sea, si yo me invento un chiste, a priori ya busco el hacer reír. El humor nunca puede buscar hacer reír, es una consecuencia, y eso es fundamental. De la misma manera que sabemos en el teatro que el humor puede salir de creer que una escena como Buster Keaton nunca se reía, Charles Chaplin no se reía nunca, si hubieran reído, no nos habríamos reído nosotros. Entonces, claro, forma parte, por eso esa implicación, cuanto más te implicas en una situación aparentemente absurda, más posibilidades hay de que ese absurdo cobra vida, germine y fructifique en la visión del que lo ve. Uy, estoy mal hoy, a pesar de la enfermedad. Estás hablando como un profesor. Sí, ahora Ah, y una cosa que sí quería decir, interesante, porque estuve haciendo algunos estudios indagando, ahora no porque no podía, pero hice una serie de estudios indagando sobre el tema del humor, la risa y tal. Y me encontré con que, claro, sobre el humor se han hecho muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, el de Bergson, el filósofo, ¿no? Que decía, se producía, por ejemplo, la risa entre ver una cosa rígida y lo viviente, si lo mezcla, como que es lo que hace la caricatura o un tipo que va así muy rígido, etc. Esa unión puede producir humor, el ridículo puede producir, etc. Pero no vi en ninguno de esos estudios, vi un elemento que yo creo que es fundamental, y es el humor que se genera, el único humor absoluto que yo creo que existe, lo genera a distancia. Es decir, con suficiente distancia, todo acto humano es risible. Imaginaros que yo miro desde solo tuve una relación una vez, me acuerdo en el servicio, estaba en el servicio sentado, que uno de los textos, y me acuerdo que de pronto me visualicé en la luna, escuchando el monólogo más serio de la historia en la Tierra, y de pronto dices, bueno, tú ves un punto hablando solo por muy tal, y ¿qué habla? ¿Qué hace esa micro hormiga hablando de la inmensidad del cosmos, ¿no? Entonces me di cuenta que es verdad que con la distancia todo puede ser, distancia en el espacio y en el tiempo también, porque casi todas las ideas con el tiempo, no quiero ser muy brutal, pero casi siempre se acercan más a la imbecilidad que al axioma, ¿no? Estamos más cerca de la imbecilidad siempre que del axioma. Siempre. Además, eso es cuestión de tiempo, ¿no? Es verdad, pasado un tiempo, todo es lo más... Claro, por eso el humor siempre ha sido a posteriori de lo serio, ¿no? Aristófanes es posterior a la tragedia griega, ¿no? Y bueno, me acuerdo que comentábamos un ejemplo de que se le atribuía al mismo Homero, se le atribuía por la Odisea, obras maravillosas de Ilíada, que es brutal, pero se le atribuía un texto que se llamaba la Brataquiomaquia, que era ambientada en ratones, en el cual el ratón quería atravesar, que era la versión de humor que no pasó, ¿no? Pero es interesante, además yo leo que es interesante. En España tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? El laberinto de la fortuna,
que era un texto que quiso simular a Dante, la alegoría y tal, y luego se sacó un texto, un anónimo que se llama la Caragicomedia, en el medievo, que no sé, y está fantástico. Es un texto muy interesante, pero siempre tiene esa cosa de... Por eso los concursos no gana el humor, no suele ganar el humor, porque nos gusta sentirnos muy serios y que lo que estamos diciendo es muy importante. O sea, claro, es que eso de, ¿sabes? Y en las representaciones de las tragedias siempre eran 3 obras trágicas y una satírica al final. Es verdad, es verdad. Es que yo iba a permitirme primero apuntar que no lo he dicho, las escenitas las llama burlas, gracejos y chanzas, el autor, pero que en esta línea tengo que matizarlo un poco. La comedia formalizada aristofanesca sí es posterior en los concursos. Claro. El drama satírico estaba desde el principio junto con las tragedias, pero en los ditirambos, en los coros, en el combos, que era el coro rural, el elemento cómico estaba desde los orígenes. Y desde antes de los concursos de tragedia, sí, estaban muchas pequeñas compañías haciendo piezas cómicas y haciendo sátiras, algunas de las cuales se pasaban por ahí. Ese elemento estaba, otra cosa es que no estuviera estructurado como después. Claro, que eso voy, como estructura, digamos... Pero este tipo de elementos, burlas, gracejos, chanzas, estaba por ahí. Sí. Pero claro, los historiadores no se ocupan mucho. No, pero es que más tiene sentido que el humor sea posterior, porque la risa viene después del dogma, ¿no? O sea, la risa está para reírse de lo que primero se establece como si no, ¿de qué te vas a reír? Hablo siempre a nivel de género literario o de otro arte, ¿no? Pero a Schopenhauer no le gustaba la risa en el humor, en la música, porque la música ya tenía suficiente densidad, entonces el humor le daba un aspecto demasiado externo, ¿no? Pero luego ya vino, bueno, eso es una cosa interesante, hasta el filósofo Spinoza, que empezó a hablar de la alegría y de la importancia del estado alto para generar cosas que parece una evidencia, pero no lo es. Hasta entonces la risa estaba un poco, a nivel filosófico, defenestrada totalmente, ¿no? Siempre hemos dicho a Santo Tomás de Aquino no le van a poner la risa, porque si no queda fatal. Ni siquiera Platón habló bien de la risa porque la república, que quiere ser muy seria, tú imagínate que él hubiera fomentado la idea de la risa. Entonces, cualquiera se hubiera reído de sus proyectos, digamos. Eso estamos en los inicios del pensamiento, imagínate. Y luego, bueno, ya hubo otros posteriores que no vamos a entrar porque no es cuestión de conferencia, pero que terminan la idea de, bueno, estaba Nietzsche, ¿no? Al final, en Zaratustra, cuando habla de la risa que mira desde arriba, ¿no? Y por encima de todos los teatros y de todas las cosas del mundo, ¿no? Mira desde arriba, pues claro, como todo en él, fascinante casi por lo imposible. Y bueno, eso básicamente es lo que quería decir. Entonces, claro, yo no voy a seguir, porque entonces voy a entrar en el estado de la conferencia y no nos quedan 2 secciones muy cortas, pero muy intensas, que son, si os parece bien, un texto rapidito que nos vamos a leer, mi querido amigo Javier Carazo, actor con el que he trabajado, la obra de Blanca, por cierto, es una obra de Blanca. Y bueno, es un texto que es el final de un texto que vamos a leer, que nos han enseñado, es una lectura especial para que os hagáis un poco la idea de qué va esta presentación. Y luego acabaremos con las preguntas. Eso sí, que esa es la parte que a mí más me gusta. Si queréis hacerme feliz, por favor. Si no, bueno, es el final de uno de los textos de las escenas. ¿Viene por el trabajo? Sí, señor. Bueno, ¿a qué espera? ¿Ha venido por el puesto de perro? Sí, claro. ¿Tiene experiencia? ¿A qué se refiere? ¿Ha mordido alguna vez a alguien? Pues verá... ¿Sabe lamer? Sí, señor. La lengua es lo mío. Hablo 6 idiomas, he premiado mi elocuencia más de una vez. Muy bien. Un gran currículum. Gracias, señor. Diámetro de cuello, por favor. 30 centímetros. 30 centímetros. No está mal.
¿Qué tipos de lazos soportan? Creo que los he probado todos. Nudos familiares, amorosos, el nudo de seda de la esperanza, el nudo de esparto de la decepción y la impotencia. Perfecto, perfecto. Pero seamos precisos, ¿tiene experiencia con el collar eléctrico? Hasta 150 voltios después de 8 horas de trabajo continuo. ¿Ininterrumpidamente? Ni para ir a comer. Mi cuello está preparado para soportar... ¿Y tiene buenas rodillas? Lo siento, no comprendo. ¿Para ir a 4 patas? Por supuesto, ningún problema. ¿Puede moverse por todo tipo de suelos a 4 patas? Ah, sí, señor, incluso gravilla o cemento. No está mal. No sé. Tal vez falta algo. Dígame, ¿cuál es su hobby? Soy ventrílogo. Ah, ¿sí? Sí, señor, imito la actitud de cualquier animal y su lenguaje también. Soy de lo más onomatopéyico. ¿Imita al Doberman o al pastor alemán? Por supuesto. ¡Guau! ¡Guau, guau! Un poco más agresivo, por favor. ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Longitud de su colmillo? 4 centímetros. Vaya, eso es interesante, muy interesante. Bien, póngase a 4 patas e intente saltar. El puesto es suyo. Necesita un certificado de vacunación contra la rebeldía, un test de dependencia psicológica y la promesa ante notario de compromiso incondicional a esta empresa. ¿Está de acuerdo? Por supuesto, señor. Le he preguntado que si le parece bien. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Así me gusta! Empieza mañana a las 6. Bueno, ahora sí, si queréis, os apetece, tal, hacer un par de cientos de preguntas. Ya sé que no habéis leído el libro y tal, pero bueno, de lo que queráis, de lo que sea. Te digo, yo conozco bien la vida de Blanca, si queréis hablar. ¿Que me has dicho por qué titulaste al libro Jocoseria? Ah, la jocoseria. Pues eso fue un descubrimiento oportuno que me dio el diccionario, porque es una palabra que existe y que descubrí. Entonces me vino como anillo al dedo. No la esperaba y la encontré. Fíjate, si yo creo en algo, en la magia, aparte de los secretos de la cuántica, etc., en esta vida es algo que ninguna ley racional me explica, es eso. Por ejemplo, ¿cómo ocurre, y eso creo que nos ha pasado, algo que hemos visto alguna vez, cómo ocurre que en el proceso que tú buscas algo, parece que hay un libro que te llama y te da el dato que necesitas? Eso pasa muchísimas veces y es casi inexplicable, ¿verdad? Es increíble eso, o sea, aparece, o por ejemplo estar en algo y abrir de pronto al azar cualquier libro que más, incluso libros que no están haciendo en ese momento ni trabajando, vas a la biblioteca, lo abres y justo en esa página viene algo que te viene, te ayuda o te ilumina algo de lo que estabas haciendo, es curioso. Eso contesta la pregunta. ¿Y qué fue la definición del diccionario? Jocoseria, pues no me acuerdo la definición, pero la palabra en sí me gustó. Porque, claro, historias jocosas, Quevedo tiene ya obras jocosas y tal, no es jocosa, a mí nunca me gustan las cosas puras, así de, que son como de un palito, por eso a lo mejor trabajo todos los personajes, intento no ponerte, yo odio el maniqueísmo, ¿sabes? Y además cuanto más sales de eso y entras en este representa puramente esto y este puramente lo otro, es más pobre siempre el texto. Entonces, en lugar de eso, obras de otro tipo, pues puse esa que tenía el contraste. Toda obra de arte, estoy convencido que se construye al máximo usando bien los contrastes, al 90 y tantos %. Yo creo eso, el uso del contraste, el buen uso. Y otra cosa que me queda de la palabra, ¿es jocosería? No, jocoserias. Jocoseria. Jocoserias, tal cual. Sí, sí. O jocoserio, él es un jocoserio. Sí. Hay que tener cuidado de decir cojo serio. Jocoserio, ¿verdad? Ah, bueno, eso era Hay que como hablar la bien. clase útil.
Hay un texto que es una metáfora de las relaciones, en la que uno cojea una pierna y el otro la otra, pero viene de una experiencia personal, porque bueno, yo estaba arrastrando una cojera mucho tiempo, y recuerdo que una vez, esto lo cuento porque es gracioso, si no, no tendría ningún interés. Subiendo por una calle donde iba al supermercado, yo cojeaba así tal, y me imaginaba de pronto a una chica que venía en sentido contrario cojeando del otro lado, ¿no? Pero de la otra pierna, y que no llegáramos nunca a encontrarnos, ¿no? Y entonces encontrás hay una metáfora de las relaciones, uno baila para un lado y el otro baila para el otro, y nunca se encuentran, ¿no? Entonces esa sensación, digo, bueno, ahí tiene que haber algo, entonces ahí me obsesioné y salió el texto. Había que caerse. Ah, sí, exactamente. Se llama Constantina y Galileo. Sí, los nombres de sus personajes son también muy peculiares siempre. Yo le preguntaría si primero hace el personaje o si primero lo bautiza, porque Sí, Alba y Ocaso, Constantina y Galileo, Júpiter, en fin, los gastas bien. Sí. Es ahí primero el Ahí, nombre. ahí honestamente me gustó la sonoridad, Constantina y Galileo, me resultaba hasta tierno, a lo mejor porque sabías la historia. Entonces fue ahí, en otros textos la importancia a veces es más semántica, ¿no? O sea, es más lo que ese nombre significa o suponga para la colectividad, etc., ¿no? Pero sí, esa Y de su búsqueda por el lenguaje hay un cuento que a mí me encanta, el de Talcualillo, que hemos hablado de Talcualillo y Gramático, dos personajes. Es para gente Talcualillo media. no lleva acento, ¿no? Talcualillo, es verdad. Sí, pero los personajes son de Talcualillo y Gramático. Es tremendo cómo puede llegar también a... ¿Cómo le llamamos a esto? Le encanta jugar con las palabras, pero es que hay algo de la carretera también, hay algo de desintegrarnos a nosotros mismos a través de nuestro lenguaje o de nuestra incapacidad de lenguaje. Todo esto en tono cómico y en página y media, ¿no? Me parece prodigioso que se consiga. Claro, al final es eso, ¿no? Porque te das cuenta que a lo mejor vas pensando y te recuerdas que nosotros somos como contemporáneos seres humanos sin mucho acento, ¿no? No estamos divididos en la entropía. No se perdió. Entonces, claro, ahí me venía eso, por eso venía a cuento eso, ¿no? ¿Hasta cuándo lo vas a tener tranquilo? No, yo he jurado ya que durante un año. Es verdad que no. No, pero hay otros preparados. Sí, claro, lo que pasa es eso, que claro, como ha sido más tarde, pues hay muchos ahí. Lo que pasa es que yo sé que no puedes gastar esta cosa, no hay que gastar las herramientas, lo que haces es trabajando más. Pero es verdad que hasta dentro de un año por ahí no. ¿Pero has dejado de escribir teatro? Sí, terminé una obra y tal, que ha leído Javier, y Maite también, que está ahí pendiente, ya veremos, a ver, eso es. Y bueno, está ahí pendiente, ya veremos a ver qué hago. Pero está terminada, estoy por la carretera un poco más densa todavía. Pero bueno, No, porque como termina una cosa casi teatral. sí, el tsunami. Veo que tienes... Es que esa está sacada, esta la saqué de textos que escribo en un periódico digital, entonces a veces cuando no tenía temas escribía literatura, me servía de laboratorio de experimental, entonces utilizaba. Fue a raíz de un anuncio del Japón, de cuando había el tsunami del Japón, cuando Hiroshima y todo el terror. Este texto se titula El tsunami España visita al doctor Rapiolas en Japón. Parece un avance intermediario. Qué verdad, no, tiene mucho que ver con eso. Una preguntita. Sí, ¿Recomienda el autor releer el libro? ¿Se puede gastar el humor releyéndolo o dejar de hacer la gracia? ¿El autor cuando lo relee se vuelve a reír? hombre, el autor nunca tiene distancia, y el autor en general, si tienes un poco exigente, no te hace mucha gracia porque siempre ves cosas. Lo único que más o menos que haría mejor es la carretera y eso, ¿no? Pero bueno, no tengo disgusto en si tengo que alguna vez leerlo y tal, porque como están ya tan machacados, son textos que para ellos están muy machacados. Es como cuando ya conoces un chiste, te lo cuentan Lo otra pueden vez, hacer pues también. ya no es lo mismo que el descubrimiento de la Sí, primera pueden vez. hacerte igual y tal, pero sí ves que bueno, por lo menos el desarrollo está, se agrada, ¿no? Se puede agradar. Pero se gasta el humor. Bueno, la misma persona puede, pero no en la colectividad. Por ejemplo, voy a responder a esta cosa que os acabo de decir. El texto que rescataba Rafael de La Mancha de Júpiter, claro, cuando lo terminé, que era una progresión que me gustaba cómo estaba quedando, luego me di cuenta de que efectivamente es una metáfora que nos pasa a todos. Es decir, tú,
personaje muy concreto que además está muy solo, etcétera. Pero todos nos hacemos amigos de nuestros ladrones, ¿no? Como el banco, los políticos, etcétera. Y te lo llevas a casa y te dices dónde te has robado, pero no importa, tú sigues fiel a su amistad, ¿no? Y es un ladrón que te llevas a casa y tal. Entonces, me di cuenta luego que tenía en cuenta esas metáforas que tenían que ver con cosas que a nosotros nos pasan. Por eso es lo que decía, que luego me animé también, por una cosa que me animó a terminarlo y a publicarlo, ¿no? O por ejemplo el misionero de las finanzas, que es contado en forma de evangelio apócrifo, ¿no? Como si fuera un tipo muy santo, y es el tipo más perverso que, vamos, claro, sería Gotín, ahí estaría más, no, Gotín todavía, no, más arriba, Rothschild, uno que está representado, ¿no? La élite, ¿no? La élite financiera. Y por eso, ¿no? Por los contrastes. Sí. Otra preguntita. Habéis hablado, sobre todo tú, de algo que ya habíamos hablado tú y yo, que es la importancia del humor en la tradición española. Bueno, el Siglo de Oro, Valle Inclán, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay una parte del humor de esa tradición que es muy importante y que no se ha mencionado, que es la mala leche. Creo que hay muchísima mala leche en Cervantes, en Quevedo, en todos los grandes del Siglo de Oro, así como en Valle Inclán. ¿Tú también te sientes heredero de ese aspecto? No, es que la risa está bordeando entre lo trágico y lo cómico. De hecho, si fuerzas la tragedia, como a la derecha o a la izquierda, acabas encontrándote a la derecha o a la izquierda, igual que lo cómico. Si tú fuerzas la tragedia, sobre todo en ciertas circunstancias que a lo mejor no son tan trágicas, no tienen la grandeza, encuentras lo cómico, ¿no? Me acuerdo del ejemplo que ponía Ortega se decía que la meditación de Quijote decía de Quijote que puede ser risible en el presente de lo que hace, pero es grande y sublime cuando mira hacia el futuro, ¿no? Cuando lo ves con la distancia. Entonces esa combinación, o lo que decía Amado Nervo, que había inventado el humor, Cervantes ahí reinventó el humor, porque Cervantes es más universal, no es muy español, pero tiene un componente yo creo más universal. Y por supuesto que está el componente, claro, porque tiene el tema vengador ante el dolor, ¿no? Yo tengo el humor, yo puedo hacerlo, es la historia del pícaro, desde el Lazarillo hasta Valle Inclán y posterior también, es la historia del pobre tico, en ese sentido, que quiere sobrevivir y utiliza el humor, lo que hace es para poder sobrellevar la tragedia diaria, ¿no? Y cotidiana, porque no tiene más, es que no tiene otra opción. A lo mejor los países más serios del norte no la tienen igual porque tenían otras vías para canalizar eso. Nosotros teníamos eso porque a lo mejor las diferencias que había eran más marcadas. En una sociedad nosotros tenemos un componente sustancial más feudal, más dividido entre o veníamos más de eso y ahora vamos a volver, una casta más alta arriba una y el otro abajo. Es decir, la gran burguesía es más un fenómeno más anglosajón que hayamos tenido, es más protestante. Es decir, para mediar, ¿no? Para quedar en medio. Entonces es la rebeldía y la, ¿sabes? Y luego está la liberación, claro, del propio escritor, como ellos, Mateo Alemán y toda esta gente, ¿no? Que donde metes también tus pequeñas venganzas, ¿no? Escondiéndolas entre los personajes, ¿no? Más en esos momentos. Y Valle Inclán, bueno, para que te digo. Valle Inclán tenía 10 hijos y le mandó una carta a María Ortega pidiéndole por favor ayuda para traer la revista del occidente, pero no tenía ni para darle de comer. ¿Cómo no va a utilizar eso para luego? Claro. También otra cosa que a nadie se le ocurre, ser escritor y tener 10 hijos. Pero bueno, eso sería otro tema a analizar. Pero sí. ¿Más preguntas? Yo te voy a hacer una pregunta. Sí, no, la que tú quieras. A mí me da la sensación de que yo no he leído el libro, pero me da la sensación de que las historias que cuentas son dramáticas en el fondo y que consigues desdramatizarlas. Entonces, me gustaría saber cómo consigues ese punto. Bueno, eso es lo que consigue cuando sale el tema del humor. El humor, cuando es profundo o tiende a la gran ironía. Claro, el humor va desde la carcajada rota, esa que Aristóteles detestaba, que te rompes de la risa, te rompes, hasta la ironía más sutil. Entonces hay un montón de grados, ¿no? Entonces,
Lo que pasa es que el trabajo del humor, el del arte en general, es como una labor de zapa, va más despacio, tienes que ir poco a poco, ¿no? Tienes que recrear esto, y ahora me acabo de perder. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y cómo consigues desdramatizar? Ah, claro, no, se trata de, es un vehículo, es lo que dice una vez Rafael, es el punto de vista, ¿no? Establece un punto de vista con el humor, con la clave de humor, es una clave como en la música, ¿no? Pero no quita en ningún momento que lo que estés tocando por detrás puede ser lo peor y lo más grave. De hecho, a veces a través del humor, lo que consigue el humor es colarte por el tema de la... mira, que tal, te va a colar algo que puede ser mucho, y lo ves en frío, mucho más terrible que a lo mejor la obra más dramática oficialmente contada por ahí, ¿sabes? O sea, claro, lo que hace es torear, son recursos, ¿no?, que se utilizan y que te puede salir bien o no. Aquí hay muchos textos que yo no incluí porque no estaban en la unidad de esto, ¿no? Yo tenía una crítica humorística a la Constitución punto por punto, pero no tenía unidad aquí y cosas de ese tipo, no tenía unidad, porque estos no son historias, ¿no? Entonces sí, podía englobarlo en eso. Que puede salir y puede no salir, puede no salir. Yo, si me permitís, Matiz, creo que además de lo que él dice, el autor, para llegar a conseguir eso de sacar humor donde hay algo serio, utiliza la compasión. Se apiada mucho de todos nosotros, de sus personajes, menos de sí mismo como autor, que no hace más que bototearse. Y esto es algo que funciona, y yo creo que está bastante en las fábulas, y tiene una mirada muy tierna hacia su alrededor, muy irónica, muy poliédrica, muy cuántica, pero muy tierna, y lo defiende siempre. Y esto yo creo que es una de las herramientas que él utiliza o que le ayudan a elaborarlo. A ver si le saco los colores de una vez. Bueno, si bien las posteriores enriquecen el producto original. Pero sí, hombre, sí, tienes que profundizar. Lo que sí tienes que hacer, eso lo aprendimos en el teatro, querido Charlie, claro, cuanto más te metes en el personaje y en la situación, intentas vivirlo desde lo que le está, hay más posibilidades de transmitir una cierta verosimilitud o veracidad. Porque si no, la distancia te vuelve además maniqueo, acabas diciendo, es que este es este y este es solo este y tal, no. Como decías tú antes, ¿no? Por ejemplo, puedes no querer, uno no estar de acuerdo con decir, jolín, es verdad, por favor, madre, no me tengas, ¿no? Yo fui lo peor, no me tengas, ¿no? Entonces vas al momento ahí, en el estado preco y tal, y apareces ahí y dices, párate, ¿no? No, por favor. Pero claro, hay que entender también a la madre que está ilusionada porque acaba de encontrar a su hijo, el que va a ser, no lo conoce, ¿no? Entonces, claro, todos tienen su significado. Entonces así va, yo creo que así es la manera, además, la única manera en que en un trozo de texto muy corto adquiera algo de luz, ¿no? Significación. Sí, sí. Daniel, tú te lo leíste todo. No todo. No, bueno, Mucho, pero no todo, no todo. Javier, tú tenías también. No, bueno, sí que me gustaría saber cómo surgió esta idea Del libro. Del libro, sí. No, pues fue eso, no se pensó como lo que he visto libro. es muy dispar, aunque haya un mismo nexo, pero... No surgió como libro, surgió como una compilación, una rapsodia, ¿no?, de textos, una miscelánea muy diversa de cosas que se habían escrito en su momento. Entonces, en esta situación escribí ese cuento, la otra me llevó a tal, y fue pasando tiempo por el medio, mucho tiempo, lo vas acumulando. Y entonces, ante la cosa de decir, estamos en este momento, hagamos algo de humor para acercarlo a la gente, yo, bueno, a ver qué tengo. Me puse a ver y pude ver que entre los textos que tenía en el cajón se podía dar una unidad. Tenían una unidad, ¿no? Entonces ya, pues vale, ¿no? Pero fue por eso, o sea, no fue a priori un libro de esto, ¿no? Para nada, en absoluto. Fue que pude encontrar esa unión. De hecho, por ejemplo, cuando pone homenaje a Quevedo y pongo esos dos textos, es que si no pongo ese título, también resulta que esos dos textos no los podía meter, porque quedarían muy raros metidos en medio, ¿no? Ya veréis cuál es el fumador genial y el otro, ¿no? El de la receta mágica. La receta mágica para un país. Eso, que siguen siendo... Eso sí tiene algo de la tradición, sí, yo diría así, clásica, esa de jugar con el aprendiz de brujo que elabora en la olla cómo hacer un buen país y tal. Y esa es algo que nos viene desde Quevedo y él sigue lo haciendo. Y eso, ¿no? Un país imposible que estamos aquí.
y esencialmente trágico. Pero sí, sí. Pero tengo mucho más eso. Sí, sí. Yo quiero votar un partido que no haga nada, que todos hacen nada. Que no hicieran nada y se llama ¿Y cuándo te vas a poner a hacer el libro este sobre la Constitución? No, eran... Los 348 artículos. Sí, no, eran... Bueno, fíjate, eso fue una labor también increíble, no sé ni cómo salió. Fue porque en ese momento estaba muy caliente con muchas cosas y estaba como todos los días dándole mucha caña al tema. Entonces, no, eso surgió, está colgado en internet, yo tenía, todas las semanas hacía un artículo, no ahora un audio, pero hacía entonces un artículo sobre algún tema relacionado con la conspiración o con el humor mundial y tal. Pero a veces, para no reiterar, o si no lo veía, lo que hacía era un experimento literario. Utilicé eso de laboratorio, ¿no? Entonces que luego se pudiera llegar a la gente, que tuviera interés, pero lo utilicé para experimentar, ¿no? Entonces, que eso me vino muy bien. Y entonces fue eso, ¿no? Pues te creas una situación imaginaria, que ahora no recuerdo bien, pero entras y empiezas a hablar artículo por artículo de uno que le cuenta al otro no sé qué historia y te vas dando cuenta de que hay un absurdo intrínseco a nivel semántico en muchas de las premisas, ¿no? Que además si la giras, lógicamente, es muy divertido. Yo una de las cosas, aunque no lo parezca, claro, más cosas en el INEMA, ahí sí que no es nada divertido, no, pero lo encontré y surgió de una forma extraña y misteriosa, salió una cosa rara, estas cosas que nosotros sabemos misteriosas a veces de la creación, que no sabes cómo. Y que tiene un punto de poesía, ¿no? Que tiene un punto de poesía, convirtiendo yo qué sé, la tele como si fuese un ese animado, como si fuese una persona y el que lo ve como si fuese un helado y luego... dicen los textos de los textos, sí, sí, y claro. luego y el del hospital que dice que hace los cimientos y los estos con las vísceras y todo eso, que es como un poco, que es como muy poético, ¿no? Sí. Es como absurdo Eso y... está sacado de ahí. Es como absurdo y poético, ¿no? Un poco. Espero que sí, espero que sí, sí. No, está sacado varios de esa revista digital. Una labor muy intensa. Gracias, muy bien. Hay que leer el libro. Sí. Sí. Hay que leer el libro. Arriba, para el que quiera, que no hay obligación, aunque yo estaré atento a ver quién lo hace. Pero, vamos, que el que quiera añadir el libro, os darán una hojita que ahí pone una dirección, por si queréis alguna vez hacer un comentario, me reenviáis ahí al correo lo que queráis y tal. Y si me gusta lo leo, si no, no. Sería maravilloso que consiguierais que se releyera sin mismo. Es cierto. Pero es muy aburrido verse constantemente. Pues ya muy... Pero sí. Yo te quería preguntar, Perdón un segundo, sí, que me da la sensación de que eres un escritor como visual, como que te imagino viendo, lanzando tus letras, sí, tus personajes. Esa es una buena observación. Sí, eso lo digo porque me lo han dicho. Me han dicho alguna vez, y creo que Daniel me lo dijo una vez, y me lo dijo un chico que hacía cine y tal, que te quiere sacar los mejores de esto y tal. Es que es verdad que sí es muy visual. Debe ser para compensar mi frustración de ser el tipo menos dotado para la pintura del planeta. No creo que nadie esté menos dotado que yo para pintar y manejar. Yo creo que eso de alguna manera lo compensa por ahí. Yo creo que tiene algo que ver con eso. Sí. Desde lo visual luego accedes al... Pero sí tiene algo que... Y también es una deformación teatral también. Tiene mucho que ver con la deformación teatral de la acción, ¿no? Estar siempre en la acción, convertir la acción, etc. Y otra cosa, ¿te sirve de terapia escribir realmente? Sobre todo porque, no sé, te imagino muy divertido. No soy muy divertido. Por lo menos con los textos. Sí, los textos luego sí, creo que sí. Que si te lo pasas bien. Sí, sí, bueno, esa sí que es una pregunta. Porque escribir, pasarlo bien, es una actitud muy optimista, pero básicamente hay textos con los que has tenido un proceso un poco más ameno y en otros menos. Siempre la labor en sí de hacerla, más que concluirla y de investigarla y tal, es siempre la búsqueda, la investigación de la palabra adecuada, etc.
la situación más terrible era eso siempre es un viaje alucinante, pero con muchos matices, claro. Y luego hay obras que se convierten en una pesadilla fácilmente. Además te persiguen a pesar de ti y tal, sí, eso sí. Pero ya te digo, además no soy un especialista en el humor ni nada de eso. Lo que pasa es que salió así. De lo único que estoy contento es de escribir cosas muy raras, lo cual me hace pensar que aún soy más raro de lo normal, y eso ya también me desquicia un poco. Pero, por otro lado, en frío sí me agrada, porque dices, bueno, puedo abarcar cosas distintas. Lo que pasa es que si a eso le suma el que no me he sentido nunca en ningún grupo de nada, la sensación de que, bueno, vivimos en la cultura de una forma anónima, empiezas a entrar en la sustancia de la invisibilidad total. O sea, tienes la sensación de que como no tienes tics de nadie, o sea, no sé cómo decirte, quiero decir, yo sé que no parezco un escritor, no parecía entre los empollos, yo no parezco nada de nada, no sé de qué parezco. Y eso se junta. Lo otro de que no identifico una voz, ¿no? Borges identifica una voz, Onetti, pero yo no sé lo que es, porque no lo buscas a priori. Simplemente buscas el querer contar algo y luego encuentras o el género, ¿no? O encuentras la forma, pero no te ves en una cosa única y es un poco, es raro. Yo siempre he encontrado como unidad de todo, por encima de todo, el mago de la escritura. Es como hace mucha juego malabar con la escritura para llevarte a rincones, ¿no? Entonces yo creo que ese sello de querer hacer... Yo un día le dije que había cambiado las probetas y los alambiques por el tintero y la pluma. Pues así porque él quería ser físico y se convirtió en escritor. Entonces, eso, todo lo que hubiera hecho en un laboratorio de física y química, lo ha hecho en la escritura, con tinta y papel y pluma. Y eso es lo que yo siempre he visto, el sello de jugar con la escritura. Jugar y jugar y jugar, sí, a hacer el mago y a hacer fórmulas. Y después el humor lo puedo relacionar quizá también con aquel de consejos para amante y esposo. Siempre es un humor que tiene ese sello como de provocador, me van a fusilar como dirá esto, pero lo voy a decir. Entonces yo se lo encuentro en todo, aunque sea muy inocente o muy sencillo. Y son bombas. Los libros son bombas camufladas. Así lo siento siempre. Porque yo cuando leo muchas veces me pillo diciendo ¡joder! ¿Cómo le lea esto? ¿Quién yo sé? Eso me ha pasado continuamente. Entonces yo creo que son bombas de un jugador de laboratorio física. Qué peligro. Sí, yo creo que va por ahí, la verdad es que sí que va por ahí. Sí, va por ahí. Yo para que no nos siga con la... Sí. Otra cosita, Lilo, pues decía la compañera que los libros son bombas. Tú citabas antes una cita latina, que no me acuerdo de quién era. De Horacio, que el humor ataca las costumbres. Y mi duda, porque esto es una duda, es una pregunta teórica. Se atacan las costumbres, pero ¿se pueden vencer o el humor o el arte en general es simplemente un desahogo y no hay que pretender cambiar nada? Ves la historia de siempre, de si tiene un matiz pedagógico, ¿no? El arte a priori nunca puede ser pedagógico, entonces estás haciendo realismo social en la Rusia comunista o en la Alemania nacionalsocialista. Si empiezas a servir a eso, entras en eso, ¿no? Y me acabo de perder. Es algo que me pasa, que lo que me dices me da otra cosa y luego otra y ya. Y sí, la cita de Horacio, si las costumbres a las que se atacan se pueden vencer. No, el problema tiene una parte trágica, por ejemplo, el humor en sí tiene una parte trágica que es la que es una pena, pero es así, claro. En el momento en el que es un estrépito, en la risa, yo me libero sobre el momento, entonces curo mi salud biológica de alguna manera. Pero el problema es que si no, vamos, a no ser que tuviera todo el mundo un hábito enorme en profundizar en la literatura de humor, etc.,
en general el humor no sirve para vencer al poder, sirve para defender. Pero desgraciadamente, después de esa catarsis, ¿no? Nos reímos, ¿no? Yo cuento un chiste del político de tal, ¿no? Y entonces me libero, ya por fin me he liberado de eso y de las tensiones que acumulo en casa, etc. Pero luego todo sigue igual. Es decir, estaría bien que eso fuera el comienzo, el germen, ¿no? Para un cambio. Desde ahí sí. De hecho, creo que lo decíamos el otro día. Yo sí creo que le hubiera venido muy bien a todos los revolucionarios de la historia, a todos, pero sin ninguna... tener un pequeño demiurgo diosecillo aquí, que se riera él de vez en cuando, ¿no? Es decir, contra el dogma siempre el humor es fundamental, porque sabemos que todos somos fallidos y falibles, ¿no? Es aquello de... Julio César tenía un esclavo que le decía, recuerda que eres mortal, ¿no? Pues algo así, que eso no sería impensable que ahora utilizara a nadie, ¿no? Los bufones, efectivamente, ¿no? Eso no lo usa mucho en Shakespeare, los bufones, cuando el rey Lear le dice esas cosas. Entonces, ¿qué pasa eso? Entonces es liberador, pero no es... el problema es que muere en ese momento. Te libera, incluso, si es literatura de humor espiritualmente, pero no a nivel de cambios sociales. Y esa es la que, ojalá se pudiera derribar a carcajadas los sistemas que no nos gustan, ¿no? Pero el teatro sí que pretende eso, ¿no? Mucho del teatro del humor y todo esto lo que pretende es hacer la obra y cuando has acabado la obra decir, claro, para provocar, para que piense, sí, decir... Pero cuando sales sigue todo igual. Lo que pasa es que en ese momento te sirve para eso. Y eso no es fundamental. Si haces pensar. Para el equilibrio, efectivamente. Pues si No, haces por pensar, supuesto. No, eso está claro. No, eso está claro. No, yo ahora me refería más a niveles del humor como arma, entre comillas, de cambios profundos generales. A eso me refiero. Pero ¿no crees, Carlos, que con el humor, en el fondo, el humor es un arma muy poderosa para decir las verdades a la cara, que no las dirías de otra manera, porque se te permite decir una verdad? Lo que pasa es que lo veo más muy como un fuerte. arma de defensa que de ataque. Yo lo veo también como ataque, yo personalmente. Tú puedes decir cosas en el día a día, tú te puedes no atrever a decir algo a la cara seriamente a una persona, pero bajo la forma del humor. Claro. A un amigo no te atreves a decir. Sí, pero es que yo no me refiero a la persona, me refiero siempre a lo que yo llamo la cuestión frente al poder. Ahora estoy hablando en términos, claro, en términos de que, claro, si yo hago humor, yo puedo reír de Rajoy, el Zapatero, de tal, y de hecho nosotros tenemos una colección infinita de chistes y de todo que son liberadores del momento. Lo que me gustaría que hubiera sido fantástico, pero no es así, es que ojalá, en lugar de las barricadas y de armas de fuego o armas blancas, sería original pensar, imaginar una situación de destrucción de un sistema a base del humor, ¿verdad? Pero ayuda mucho. Ayuda mucho. Por supuesto, ayuda muchísimo. No, es una liberación fundamental. Sí, porque además nos hace ver lo fantástico que serían esas costumbres que no existieran. Y no debe de eso, decimos, esta vez lo conseguimos, ¿no? Sí. En todo el libro dogmático, algún catecismo, evidentemente no se pueden construir premisas con el humor, pero sí estaría bien que en la pluma del que lo escribe le acompañara una mueca. O sea, que se viera en un espejo que tiene una parte deformante, es decir, para evitar los dogmáticos, los que creen que tienen verdades puras, etc., ¿no? Sea de lo que sea, de la religión, de la ciencia y de la ideología y de la política y la economía, ya para qué te digo hoy en día. Eso sí que es fundamental. Aparte de que yo creo que un pueblo que ardía constantemente es invencible. Puede ser sometido, pero es invencible. Los de los persas, por ejemplo. Oye, Carlos, en el proceso de creación de tu libro, te planteaste un fin, hacer reír, sonreír, no, nunca puedes hacer eso. Yo pienso personalmente que no se puede escribir humor pensando en hacer reír. De hecho, yo creo que los grandes libros de humor no te hacen reír. Es lo que te digo. O sea, te pueden hacer sonreír. Pero lo que ya pasamos a la risa y la carcajada, ya hay algo que falla. Puede ser muy eficaz, es decir, puede ser que te he conseguido eso, que tiene su habilidad, pero forma parte más de la habilidad que de la profundidad de sentido. ¿Me explico lo que quieres enviar, no?
Yo creo que el humor profundo y creador y significativo y etcétera es una sonrisa apagada, ¿no? Es una sonrisa de media luna que te mira así, miras el texto y dices, joder, ¿eh? Esa es la que yo creo que cala más adentro. Bueno, estás muy preparado para la vida literaria, Carlos. Es mi maestro. Por cierto, si no queréis comprar mi libro, lo puedo tener. Pero tenéis que comprar el libro de él, que es de Tumba el Terror. Rafael Flores es lo que yo siempre considero, no tengo que decirlo, tengo que decirlo. Porque la otra vez me quedé mal que no lo dije. Aquello que se llamó de una forma tan extraña, lo del boom latinoamericano, que suena un poco raro, pero bueno, el boom y tal. Yo, el epígono, entre buen sentido, que el epígono parece que suena mal, pero no. El epígono final fue la novela de Rafa o Tumba, eso lo tengo bien clarísimo. Y es así. Lo que pasa es que por aquellos azares del destino, la diosa Fortuna es muy tozuda y elige a los que encumbra o no según las circunstancias, ¿no? Fortuna imparabile fugit, decía Virginia. Los latinos con los salvan. Pero bueno, y eso, oye, muchas gracias. Si no hay más preguntas, gracias por venir. Gracias. Gracias al maestro Rafael. Gracias a Carlos. Y a Blanca, a Nos ha ustedes. dado motivos para encontrarnos aquí. Y bueno, creo que lo mejor es acariciarlo con un buen aplauso y luego con unas imágenes. Esto lo apagamos, ¿no? No lo sé, porque hay que calentar.